todo se va a convertir el balance al tipo de cambio de cierre, con excepto del capital, que es al tipo de cambio histórico. Y el tipo de cambio y el estado de resultados al tipo de cambio promedio ponderado o el histórico de cada devengación. Aquí nos aclaran, o como regla, ¿no? Que se produce un efecto, una diferencia o efecto por conversión, y aquí debe de reconocerse en una partida, ya sea una ganancia o una pérdida, pero debe de reconocerse en el capital, ¿no? Dicho efecto por conversión de reconocerse en la parte que corresponde a la participación controladora y la que corresponde a la no controladora de acuerdo con las NIF. Entonces, se reconoce dentro del capital contable. No la mandamos a resultado, la mandamos dentro del capital contable. Luego te dice que si la empresa está en un entorno económico inflacionario, debe primero reconocerse los efectos de la inflación, o sea, el B10, y después hacer el proceso de conversión. Y todo lo demás sigue siendo igual. Dice el efecto por conversión, como te va a generar una distorsión por la inflación, se van a reconocer en el capital, ¿no? Pero nos vamos a aprender las reglas, aunque en este momento, en todo el mundo, solo hay como 4 países con entornos inflacionarios: Venezuela, este, algunos países ahí de Europa, en donde pues no vale la pena extraviarnos y perder el tiempo en aprender esto. Este, pero sí nos vamos a aprender las del entorno no inflacionario, que es en el que operamos. Pues esas son las reglas en que se deben de seguir en la conversión de estados financieros. No estamos viendo la consolidación, solo la conversión. O sea, vamos a ver hasta donde yo, entidad informante, emito mi estado financiero en la moneda este, eh, de informe. Hay unas reglas de presentación que son aplicables a la consolidación, que no la estamos viendo. Hay unas reglas de revelación, estas sí quiero que las vean, y porque todo estado financiero tiene que llevar las notas y revelar el importe de la fluctuación cambiaria que se dio como resultado de la conversión, una integración del saldo de la conversión, el que viene de años anteriores, el que se generó en este año, y las ganancias y pérdidas cambiarias que se hayan reconocido en el capital. Tengo que señalar cuál es la moneda de registro, cuál es la moneda funcional y cuál es la moneda de informe, o sea, dándole a entender a un usuario de la información financiera estos brincos, ¿no? ¿Por qué son diferentes la moneda funcional y la moneda de registro? En caso de que una empresa esté en un país y la brinque a otro, pues bueno, eso no lo estamos viendo. Todos los tipos de cambio utilizados en mi conversión los tengo que mencionar.
y el valor de los activos en moneda extranjera. Cualquier restricción que tenga mi empresa, es decir, si estoy en Venezuela y ahí hay mis restricciones para cambiar dólares, las tengo que mencionar. Este, básicamente eso es lo que hay que señalar en las notas, ¿no? No sé si hay alguna duda. Bueno, pues aquí nos ponen un ejemplo de un caso práctico de una conversión. Nos dan los datos de la empresa, nos dice cuándo inició las operaciones, a qué se dedica. Aquí nos dice que sus flujos de efectivos son en totalidad en dólares, por lo tanto, su contabilidad estará en quetzales, que es la moneda de Guatemala, su moneda funcional serán los dólares, y pues como se lo va a dar una empresa mexicana para que consolide, pues tendrá que presentarlo en pesos, ¿no? Y te dice el tipo de cambio del dólar por quetzal, es decir, por un dólar, por cada quetzal te dan 1.39 dólares, y por cada peso, pues por cada dólar te dan 10.90 pesos. Esto es importante y cuando lo veamos, entender este razonamiento, como ya lo veamos en nuestro caso práctico, lo vamos a entender. Te da los estados financieros y luego te pone ya el proceso de la conversión de la moneda de registro a la funcional, en donde está utilizando un tipo de cambio de cierre, ¿no? Para volver a los dólares, y en los activos fijos, pues está utilizando el tipo de cambio eh, este, histórico para cada activo fijo. Está utilizando el mismo tipo de cambio histórico para el capital. Y la utilidad neta, como vemos, de una cantidad pasa a otra y no es que se convierta, sino que proviene del estado de resultados, ¿no? Donde los ingresos al tipo de cambio ponderado o el promedio. La depreciación, como podemos ver, está al tipo de cambio este, histórico de los activos fijos. El 1.39 de la depreciación. Y aquí hay una regla importante, que es que la ganancia o pérdida en cambios no se convierte, se elimina. Esta se pone cero para que la que se genere como ganancia o pérdida en cambio por conversión. Acá en este ejemplo, como está muy fumado, la diferencia en cambios por conversión es cero, ¿no? Así lo hicieron que quede. Porque se supone que debe dar cero, pero en la vida real nunca pasa. Y ese es el procedimiento para convertir de la moneda de registro a la moneda funcional. Luego te dice que hagas una comprobación, y la comprobación es poner tu balanza, es decir, los activos positivos y los pasivos negativos, los saldos deudores positivos y los saldos acreedores negativos, para que sume cero, multipliques, y la diferencia que te dé aquí, que en este caso es cero, ¿no? Sea tu diferencia por conversión. Como da cero, pues pasa a cero. Y luego viene la conversión de la moneda funcional al informe en un entorno no inflacionario. Pues es más sencillo. Todo el activo y el pasivo al tipo de cambio histórico, perdón, de cierre, y todo el capital al tipo de cambio histórico. El estado de resultados, los ingresos al tipo de cambio medio ponderado, todo, inclusive la depreciación. Muy bien, se pone ese y te da
un valor. Pues hay una diferencia y hay un procedimiento para determinar la diferencia, que es este. Yo tengo estos dólares que los pongo al tipo de cambio de la conversión. Y si los hubiera puesto al tipo de cambio de cierre, hubiera dado esto. Los resto y me da una diferencia por conversión de 211.50. Esto yo lo voy a poner aquí, perdón, en mi capital, aquí está, 211.50. Y ya me cuadra esto. Este es el procedimiento y esto es lo que el equipo número 3 que va a exponer un ejemplo que no es este y va a tener que buscar nos va a exponer un ejemplo de conversión. Y ya con eso quedaríamos listos. ¿Alguna duda o algún comentario? Maestro, ¿el ejemplo es por varios tipos de ejercicios o uno solo? Un solo ejemplo que diga, este es el estado financiero, lo convierto a la moneda funcional y lo convierto a la moneda de informe. Yo ya les puse los casos prácticos que van a resolver. Pueden ver cómo están los casos prácticos planteados y tomarlo para el ejemplo que nos van a poner la próxima clase. Es rapidísimo la exposición, no debe tardar más de 30 minutos en decirnos, este es el estado financiero, esta es o sea, vas a empezar con, esta es una empresa que se dedica a esto, esto, esto y esto, y después de que digas todo eso, vas a decir que ¿por qué dices que la moneda de registro es tal? ¿Por qué dices que la moneda funcional es tal? ¿Y por qué dices que la moneda de informe es tal? Obviamente la moneda de informe solo vas a decir porque la empresa los quiere presentar a este tipo a esta moneda, punto. Pero la funcional tienes que explicarlo. Ya que digas eso, entonces presentes el estado financiero y su conversión, esto por estos tipos de cambio y estos por estos tipos de cambio. Y ya, así como acabo de explicar pero ya en un Excel y viéndolo que se multiplicó por esto y por esto. Acá hay una técnica que es la de multiplicación. Es decir, tengo que utilizar un factor de conversión. No divido. Si yo voy a convertir de pesos a dólares, tengo que dividir. Tantos pesos entre 20 pesos el dólar me da los dólares. Pero la técnica es de multiplicación, o sea, que tengo que decir 1 entre 20 me da 5, o sea, 0.5, pues voy a multiplicar mis dólares por 0.5. Ese es el factor. Y eso es lo que quiero que expliquen en la próxima clase. En media hora deben exponer su caso y vamos a ver la resolución de todos los casos prácticos que vamos a ir viendo. ¿Dudas, comentarios? Bueno, pues por mi, pues esta sería lo que se debió haber visto, pues en una exposición. Y bueno, al final de cuentas es lo mismo, pero porque es el tema, ¿no? Y lo puedo ir sacando del libro, sin tener unas láminas. Muy bien, pues bueno, ya nos quedan 4 minutos, quedo para cualquier duda.